Saludos, buscadores del misterio, y gracias por asistir a granmisterio.org. Como sabéis, recientemente la CIA ha estado desclasificando una serie de informes muy relacionados con el fenómeno OVNI. Informes que, la gente, los investigadores o cualquier curioso estamos cotilleando para descubrir qué es lo que hicieron hace unas cuantas décadas o incluso ver lo poco que nos han dejado de la enorme censura que existe desde la CIA, la NASA y todas estas organizaciones que siempre están detrás de la polémica. Para poder hablar de esto, hemos traído a un gran amigo y conocedor de estos temas llamado Sergio Ruiz. ¿Qué tal estás, Sergio? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Iván? Me alegro de verte por aquí y gracias por invitarme a tu canal. Hombre, faltaría más, ya que tú estás muy metido en la temática ufológica y sería un honor que nos contaras un poco qué es lo que has descubierto en estos archivos de la CIA. Iván, me tiene totalmente, como digo yo, fuera de juego todos estos 12 millones de páginas de archivos y documentos secretos desclasificados, ¿no? Aparte de que corresponden a décadas desde el 1940 al 1990. Sí. Estamos hablando de 5 décadas, ¿verdad? Y son avistamientos OVNI, experimentos psíquicos, el programa Stargate. El programa Stargate, exacto. Correcto, completamente abierto, ¿eh? Hay que recalcar que estos documentos fueron ya desclasificados en el año 2000, pero solamente estaban disponibles al público cuatro ordenadores físicas en el estado americano de Maryland, sí, cerca de Washington DC, es decir, te tenían controlado perfectamente quiénes eran o quiénes no eran los que iban a ver sus trucos. Estos archivos. Sí, es algo muy, muy curioso, ¿no? Pero hay algo que me tiene realmente descolocado y creo que es bonito y que todos tus seguidores y todos los que nos ven puedan crearse su propia teoría sobre lo que vamos a decir. Mira, estamos hablando de que cuando tú entras en la library, ¿no? En la librería donde tú puedes encontrar todos estos archivos dentro de la FOIA, ¿no? Que se llama así, FOIA, Search Query for FOIA, Sí. Es el CREST 25 años de programas de archivos, ¿no? Es la librería donde tú puedes acceder a todos estos archivos. Bueno, Freedom on Information Act Electronic Reading Room, ¿vale? La habitación para poder leer electrónicamente todos los archivos, sí, en español. Bueno, pues hay una cosa, que cuando tú pones, por ejemplo, Alien, nos encontramos. A ver cuál es tu teoría, Iván, porque me tiene a mí desconcertado todo esto. Ahora hablaremos de otros casos, pero esto me tiene totalmente desconcertado. Si pones Alien, vemos cómo nos dan una serie de pautas a seguir para recibir a 100 aliens al año como máximo en Estados Unidos. O sea, nos estás contando que en el buscador de estos documentos desclasificados, sí, puedes encontrar protocolos ante aparición o encuentros con estos seres. Vamos a ver, por ejemplo, yo creo, ¿vale? Sí. Cuando habla de aliens, creo que estaríamos hablando de extranjeros. Claro, ¿vale? Puede ser. Puede ser que estemos hablando de extranjeros, porque si no, no tiene sentido. No tiene sentido de que estemos hablando de que tienen ciertas cosas que hacer, como pueden entrar en el FBI o cómo pueden entrar en el ejército, cuáles son sus pautas para con el fisco de allí, para Hacienda, cuáles son su justicia, pero claro, estamos hablando de que cuando llegas a la restricción, hay una restricción de movimiento, es más, lo pone así, Restriction of Movement of Aliens. Sí. ¿Vale? Restricción de movimientos de aliens. Bueno, todo esto lo podemos ver como extranjeros, ¿vale? Sí, porque si no nos volveríamos locos o estaríamos jugando a la desinformación nuevamente. Correcto, correcto, pero claro, cuando ya llegas a un punto de estos papeles, de estos archivos, donde te dice el máximo movimiento de estos aliens por el país de Estados Unidos, son 100 máximo. A ver, a mí es lo que me ha chocado
que tú veas todas estas leyes, todas estas restricciones, todos estos derechos y deberes, perdón, Sí. que tienen para con Estados Unidos, estos aliens, pero solamente aceptan 100. Sergio, si nos ponemos serios y dejando de lado toda la paranoia, toda la conspiración, ¿tú crees de verdad que existe la posibilidad de que una raza inteligente en el pasado contactase con los gobiernos, por ejemplo, con Estados Unidos, y algunos de los individuos de estos seres extraterrestres estén hoy infiltrados y entre nosotros? ¿Con algún tipo de apariencia muy similar a nosotros que se camuflen? ¿Podría hablar estos documentos de los aliens infiltrados? Es que ese es el tema, Iván. Seriamente, preguntándome seriamente sobre ello, mi poca investigación que puedo llegar a tener en estos 3 días, como te he comentado en Petit Comité, fuera sobre estudiando todas estas desclasificación de 12 millones de archivos, que eso es una locura. Es una locura. Dará mucho que hablar en todos estos años. El regalo que nos ha hecho Obama, ¿no?, a todos los que nos dedicamos a esto, pues antes de irse, pues claro, todo esto da muchísimo que pensar seriamente, pero muy seriamente. Estamos hablando de algo tan importante como hablar de alienígenas, o hablar, por ejemplo, y sigo con todo esto, Iván, decirte que hay ciertos casos donde ciertos platillos volantes directamente, no el objeto volador no identificado, sino platillos volantes que no se conocen su procedencia, Sí. y ellos lo afirman. Es decir, esto no está creado por el hombre, Claro. pero ponen entre comillas para, como siempre bien sabes, decir y sacar una supuesta conclusión que no sea la de los alienígenas, nos dicen, o de cualquier país no conocido. Claro, es que eso no tiene ningún tipo de sentido. Un país Es decir, no conocido. Un país no conocido. Pero a raíz de esto que estás comentando, has mencionado que los documentos pertenecieron a la administración de Obama. Bueno, me refiero a la orden de desclasificación. Sí, correcto. Obama, yo pienso, esto es mi opinión, ha sido un títere más de este juego del nuevo orden mundial. Y Donald Sin Trump, duda. otro más. Pero me parece interesante que en ese cambio de uno y otro pongan estos documentos desclasificados de la CIA. Interesante y llamativo, como si de alguna forma lo hubieran hecho aposta. Ese es el tema, sobre todo, Iván, con todo lo que tenemos aquí, que estamos hablando de que nos hablan de poltergeist, Sí. pero descaradamente, por ejemplo, en casos de Brasil y Argentina, nos hablan de poltergeist como el que no habla de cualquier cosa. Estamos hablando todo dentro ya de que no entiendo por qué, o sí, nos los presentan en el archivo Stargate, ¿ok? Sí. Todo esto. Estamos hablando de muchísimos casos en Brasil y muchísimos casos en Argentina. Exorcismos. Sí. No estamos hablando también no solamente de exorcismos y poltergeist, no están hablando de sucesos paranormales. O de cómo en Islandia, un archivo que me llamó muchísimo la atención, por ejemplo, Iván, fue que en 900 años antes de Cristo, Sí. desde hace 900 años antes de Cristo, en Islandia, se viene practicando, o se vienen dando casos de personas con precogniciones que sueñan y luego se producen esas cosas, pero a un nivel muy alto. Pues estamos hablando que ha sido investigado por la CIA hasta los años 40 o 50. Sí, la llamada guerra de los psíquicos, que también lo llamaban. Es decir, la CIA y también la antigua Unión Soviética y otras organizaciones buscaban los soldados psíquicos. Y mucha gente se puede burlar diciendo, no, eso son tonterías. No, ya no. Tonterías plasmadas en un informe oficial. Eso es lo interesante de todo esto. Y llegando a este punto, Sí, yo le diría a toda la gente que nos está viendo que buceen, que naveguen en estos 12 millones de archivos desclasificados. ¿Era esa la cifra? correcto. Y que 12 nos ayuden millones. a sacar
todo este tipo de misterios. Que toda la gente que nos vea, que nos ayude a investigarlo. Vamos a dejar un enlace en la descripción de este vídeo para que la gente se meta y pueda también ayudarnos a sacar datos en claro de todo esto. Pero ojo, no os creáis todo. Tenerlo como en una caja. No puede ser todo verdad o todo mentira, no lo sabemos, es en cuarentena. Esa es la forma de investigarlo de la forma, ¿cómo decirlo? Mucho más certera, esa es la palabra. Correcto. Y claro, Sergio, es muy importante que digas también el tema, Iván, sí, o decir, permíteme, que tengan cuidado con el tema de traducir, porque fijaros en la incongruencia cuando tú pones aliens, lo que te sale. Hay que tener mucho cuidado con todas esas cosas. Bien dicho, Iván. sí, exacto. Además, yo creo que entre todos podemos hacer una gran labor de búsqueda en estos documentos. Pero a mí me llama también la atención el por qué la CIA tiene documentos de exorcismos, poltergeist. Estamos hablando de los verdaderos expedientes secretos X, pero no sé, yo creo que Exacto. podrían ser. Pero también tendríamos que pensar que solo nos están dando una minucia y los verdaderos expedientes nunca vamos a saber nada de todo esto. Claro, es que es muy, muy curioso cómo ver, hay un expediente y quiero que tus telespectadores lo vean, lo conozcan. En el año 61, una patrulla que estaba haciendo un estudio iba en tren, ¿ok? Iba en tren y estábamos hablando de más de 7 personas, un conjunto de 7 personas de alto rango militar y alto rango político, y tuvieron un encuentro con directamente a menos de 50 metros con una forma ovoidal posada en el suelo con extrañas criaturas alrededor suya y pararon el tren para que viajara a menos de 10 kilómetros por hora e hicieran fotos. Concretamente estas fotos no están puestas en el archivo, pero esta corroboración y esta afirmación por parte de generales del ejército americano y federales de lo que es la administración gubernamental americana están plasmados en documentos, Iván. Te dicen que son de procedencia extraña. Vale. Llegados a ese punto, sean verdad o sean mentira, son un escándalo. Porque una institución oficial lo está contando. Si Correcto. nos están contando mentiras, es un escándalo. Si es verdad, es otro. Por lo tanto, yo no sé por qué hay gente que ve estos documentos como algo entretenido, como, bueno, algo también pasajero. No, la verdad es que hay que indagar, hay que investigar y está todo ahí. Pero como muy bien has dicho, cuando se implican altos cargos políticos, cuando se implica la movilización del ejército incluso, esto adquiere otro tono muy distinto a cuando un particular encuentra extrañas luces en el cielo. Puede tener muchas sorpresas estos 12 millones de documentos Muchísimo. desclasificados. Es más, incluso hablan de la Ouija. Hablan de la Ouija, que es el juego más peligroso que existe para la CIA. Fíjate. Y no habla de entidades muertas. Lo más curioso es que habla de entidades psíquicas e interdimensionales. Eso es muy, muy curioso. Incluso hay experimentos que fueron como sacar el mejor resultado de los experimentos con Ouija. Imagínate Es que... el escándalo, como bien dice. Sí. Yo sobre la Ouija creo que es una especie de instrumento para moldear la mente. Y claro, la mente puede tener forma corpórea, forma física, o ese parásito mental creado por el que utiliza la Ouija puede incluso atacar a otras personas. Hablamos de tulpas, de seres tulpa en realidad. Porque realmente estamos hablando de que esto estaba dentro todo de, curiosamente, cuando hablamos de sucesos paranormales, posesiones, exorcismos, ouijas, poltergeist, todo esto está dentro del programa Stargate. Sí. Hay que acordarse de ello, de que no está normalmente puesto
en otros archivos documentados en la CIA, que ponen CIA Documentary Normal. No, aquí pone proyecto Stargate. Hay una cosa muy, muy curiosa con todo esto, que no sé si es que con el hecho de que nos desclasificaran archivos en España hace poco, del Ejército del Aire, Sí. desclasificaran en el Reino Unido, desclasificaran en Holanda y en Francia, ahora estos 12 millones de archivos, se comenta sobre todo que parece ser que el Vaticano va a dar un paso adelante en explicarnos algo sobre una supuesta vida extraterrestre. Se comenta para este año que van a dar un vuelco o van a hablar sobre ciertos documentos, Iván. Sí. Esto es algo que se está escuchando a viva voz por las altas esferas, ¿no? Incluso en las altas esferas del ministerio. Se está hablando de ello. ¿No crees tú que todo esto puede ser una preparación para algo? Hombre, el día que el Vaticano hable de extraterrestres de forma abierta y los acepte es porque van a venir, porque saben que va a haber un contacto. Y sobre los archivos desclasificados y los no desclasificados que tiene el Vaticano, hablaríamos de la verdadera Biblioteca de Alejandría que tienen debajo del Vaticano, en unas catacumbas, eso se sabe, que está cerrada por inmensos mecanismos de seguridad. Hay muchos documentales, gente que lo ha visto, pero que eso es, ya os digo, la verdadera Biblioteca de Alejandría. Y sobre lo que estabas hablando aquí en mi blog de notas, he recordado unas cuantas notas de un camino espiritual llamado el Qigong. Este camino espiritual, muy parecido al yoga, ayudaba a alcanzar la iluminación, la salud y el poder psíquico a aquellas personas que lo practicaban. Esto fue utilizado por varias personas que se metieron dentro de la CIA, por ejemplo, Bri Geyer, un psíquico israelí que fue muy importante y que se hicieron varios documentales de archivo dentro de la propia CIA que puede que estén en estos 12 millones de archivos desclasificados. Eso es algo que no sé, pero que mi intuición dice que es posible que esté ahí porque dio un enorme boom en aquellos años donde intentaban buscar el soldado psíquico del que estábamos hablando antes. Y luego había un chino llamado Zhang Baosheng, que también fue una eminencia porque se grabó cómo podía incluso mover objetos con la mente y hacer cosas asombrosas. Este hombre también utilizaba el Qigong y sobre todo la telequinesis, pero este hombre salió de una forma un poco peculiar, del llamado Instituto 507 de Investigación Paranormal China. Los chinos tenían un instituto del cual todos eran niños que intentaban potenciar constantemente esas capacidades psíquicas que tenemos todos de niño, pero que olvidamos o de alguna forma se bloquean. Este instituto estaba dedicado a ello. ¿Qué te parece esta información, Sergio? Yo creo que viene al pelo. Sobre todo puedo decirte que existe, te doy la veracidad según estos archivos, que China tiene ese instituto y que ha sido investigado por la CIA sin duda. Eso es totalmente corroborable hoy por hoy. Si lo busca uno aquí, incluso decirte que tanto China, Brasil, Argentina, Islandia, Francia, Inglaterra, España y Alemania son los sitios donde más sucesos, tanto mentales como estudios sobre parapsicología, se han dado en estos 50 años, Iván. Algo muy muy curioso para ver y para analizar, sobre todo. Incluso en Chipre, en Chipre se han dado también casos de exorcismo. Todo es un conjunto de una marabunta de papeles que nos podemos encontrar cualquier cosa, pero los estudios psíquicos, como se hizo con Uri Geller, el multimillonario Uri Geller, que todos decíamos que todo era mentira, pues todo era verdad. Resulta que puede doblar cucharas, que puede hacer funcionar relojes que están rotos,
puede hacer absolutamente cualquier cosa. Es millonario, pero no por haberse dado a realizar ejercicios o estudios con la Universidad de Stanford, que es donde se realizaban, ¿no? con la CIA, sino porque anteriormente trabajaba para petroleras encontrando pozos de petróleo. Eso era su ganancia, ¿no? Pero fíjate cómo Uri Geller, todo lo que nos hablaban sobre él, resulta que todo es cierto. Sí, hubo una campaña de desprestigio para hacer pensar a la gente que era un hombre fraudulento, que era todo para ganar dinero, pero como estás bien diciendo, luego resultó que estaba metido hasta las trancas en la CIA, en esa Correcto. organización que intentaba buscar nuevamente el soldado psíquico perfecto, y que parece que todo fue verdad. Pero siempre estará el misterio de quedarnos con la duda, porque todos pueden ser agentes dobles, información que parece información y luego es desinformación, y constantemente están jugando con ese popurrí de datos que no sabemos cómo encajarlos. Pero yo creo que la mejor forma de investigar es tenerlo todo en ese cajón, como ya hemos dicho. Sergio, ya para acabar, ya que no queremos hacer tampoco un vídeo muy extenso, quería que nos comentaras el próximo congreso que vamos a dar en Eibar el mes de febrero. Coméntanos un poco los datos que tienes para poder decirle a la gente que venga y disfrute de estas temáticas. Y Iván, para terminar, como bien dices, pues vamos a comentarte, ¿no? A comentaros a todos, ¿no? Lo que estamos organizando en Eibar, en el País Vasco, las primeras jornadas del misterio, ¿no? Donde tendremos el placer de tenerte como ponente, escuchando tus estudios e investigaciones sobre los Anunnaki, cosa Sí. que va a ser muy interesante. Iván, por ejemplo, será en el Teatro Coliseo, costará 25 euros por 2 días, 25 y 26 de febrero. Con esa entrada podrás entrar y salir y ver los ponentes que tú quieras, los que más te apetezcan, pero será muy interesante tener a todo este elenco, como bien sabes, de ponentes tan buenos como Miguel Pedrero, Pedro Amorós, Sebastián Darbó, Iván Martínez, Raúl Sacrés, Paco Granados, Enrique Chazarra, Teresa Porqueras, con un sinfín, José Manuel García Bautista, Juan Gómez, con un sinfín de sobre todo, Fran Recio, sobre todo de ponencias. Hablaremos de exorcismos, hablaremos de apariciones, hablaremos de ufología, hablamos de historia, contigo y con Paco Granados, ¿no? Explicándonos todos esos viajes tan maravillosos y tan espectaculares que suele hacer. Hablaremos de psicofonías, hablaremos de expedientes X no resueltos en el País Vasco o en Andalucía con José Manuel García Bautista. Estamos hablando de que lo vamos a pasar muy bien. Animo a todo el mundo a que venga con nosotros. De esos 25 euros quiero decir que se dan 5 euros para una asociación sobre enfermedades no diagnosticadas para nenes que le hacen falta. Imagínate, ¿no? Con el dinero que se saque de nuestro congreso, en el que te incluyo, que es tuyo, se van a dar lo que se recaude para un niño de Eibar que tiene que hacer un tratamiento de solamente 5 días y cuesta 3.200 euros. Uf. Imagínate lo que es la ayuda que vamos a ofrecerle y que estamos encantados de poder ofrecerle, Iván. Pues algo que la verdad puede ser muy interesante, porque sabemos que todos los congresos se llena mucha gente y ese granito de arena de toda la gente que venga puede ayudar a las personas que de verdad lo necesitan. Pero bueno, aparte de esto, mi tema va a ser la de los Anunnaki, pero la otra versión. Ya sabéis que en mi canal he hecho una serie de vídeos, una saga muy larga y muy difícil de hacer. Todavía no la he terminado, llevo creo que 1 año y medio o más intentando terminar, pero la documentación ha sido inmensa. Voy a concentrar los datos más interesantes en esa ponencia y también hablaremos de las grandes mentiras que nos han contado durante mucho tiempo de los Anunnaki. Hay otra versión.
Claro, pero con esa versión y terminamos, Iván. Mm. No sé si sabes que en estos archivos Uh, desclasificados hablan, hablan ciertamente de que Zecharia Sitchin en un 80% de su tradición liberal que tuvo a libre albedrío como él hizo, es cierta. mm. Eso que has dicho va a tener que hacer un debate tú y yo en este canal en otro programa. Muy interesante, ¿verdad, Iván? Sí, sí, sí. Bueno, pues le echaremos un ojo y nada, ahora sí te doy las gracias, Sergio, por habernos acompañado en este vídeo. Espero que estés muy bien y si quieres decir algo, este es el momento. Nada, gracias, Iván, por invitarme a tu canal y poder compartir estos datos contigo que son bastante interesantes, como bien sabes, y que se pasen también por el universopordescubrir.com, en mi canal de YouTube, y allí podrán ver ciertas cositas que vamos haciendo y sobre todo las investigaciones nuevas en las que andamos inmersos de ufología. Muchísimas gracias, Iván, y te espero próximamente para hablar del Congreso. Muy bien. Y con esto dicho, desde aquí os mandamos un cálido abrazo y nos volveremos a ver en otro vídeo.